Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga, ¿cómo están? Me alegra que se estén comenzando a conectar muy puntuales así a las 8 de la noche para seguir con este maravilloso plan lector, como le ha puesto el pastor. Me gusta ese título, plan lector, para que estemos aquí un día más, una noche más, que estén ahí reunidos con sus familias para escudriñar la hermosa palabra de Dios, amén. Entonces vamos a esperar unos momentos mientras se conectan más personas, que ustedes ahí aprovechen y compartan también en sus redes sociales este momento, esta noche de lectura, que es el día número 6, que vamos a leer Mateo 14, Mateo 15 y 16. Esos son los capítulos que vamos a leer en esta noche. Y bueno, mientras las personas se van conectando, entonces vamos a cerrar ahí nuestros ojos y vamos a orar dándole gracias al Señor, amén. Dios y Padre, en esta noche te damos gracias, Padre Celestial, por este maravilloso momento, por esta maravillosa noche que tú nos das. Gracias, Señor, porque hoy tú nos permitiste que pudiéramos contemplar un día más de vida, porque nos diste el privilegio de estar al lado de nuestros familiares, de nuestro esposo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la dirección de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, que seas tú en esta noche dirigiéndonos con tu Espíritu Santo, nos des esa sabiduría tuya, ese entendimiento, y que nos des de esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento también, Señor. Padre Celestial, que seas tú hablando a cada familia, a cada persona que se está conectando en esta noche, Señor. Que esta palabra, Señor, no quede vacía, sino que esta palabra llene cada rincón de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Que no seamos solo oidores, sino también hacedores y lectores de tu palabra. Que no dejemos de escudriñar tu palabra, que en ella meditemos de día y de noche, Señor, como está escrito aquí, porque en ella encontramos deleite, en ella encontramos paz, en ella encontramos el mejor consejo, en ella encontramos tu sabiduría, y allí también aprendemos a temer a ti, a obedecerte y a exaltar tu nombre, Señor, a hacer lo correcto, para que así mismo tengamos largura de días sobre esta tierra, mi amado Rey. Te adoramos en esta noche, que seas tú quitando toda distracción, toda divagación de la mente y del corazón, que seas tú ayudándonos, Señor, a que nosotros estemos concentrados, escuchando tu voz y leyendo tu palabra, Señor. Te adoramos en esta noche, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén y amén. Amén, mi amor. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 16, en el capítulo 14, perdón. Entonces dice la palabra del Señor, voy a bajarla acá un poquito. Dice Mateo, capítulo 14, tiene como título Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se le diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los 5,000.
Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. No existen los fantasmas. No existen los fantasmas. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Capítulo 15. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo:
Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Alimentación de los 4,000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. La demanda de una señal. Capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo,
¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los seduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro. Verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sino qué? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. 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 Bueno, aquí esta hermosa palabra que hemos visto hoy. Bueno, son tantas cosas que uno podría sacar, como muchos bosquejos de estos capítulos, ¿no? Y que cada vez que vamos a un versículo, también vemos cada vez una enseñanza más, y son los tesoros que el Señor nos va mostrando. Y algo que aquí el Señor Jesucristo primero nos habla, pues fue cuando Él se fue solo a orar en un monte, ¿cierto? Y ahí el Señor Jesucristo nos da una hermosa enseñanza, y es que nosotros debemos siempre apartar un tiempo para el Señor. En todo momento y en todo tiempo debemos apartar ese tiempo para el Señor, estar orando con Él, estar clamándole, no solo clamándole también o pidiéndole, sino adorándole también, dándole gracias por todo lo que Él nos da, por las pruebas, por las bendiciones. Y aquí también nos muestra el Señor que nosotros debemos tener paz, debemos tener fe, confianza en medio de las pruebas, en medio de las tempestades, como digamos ahí pasaba cuando todos los discípulos vieron a Jesús andar sobre las aguas, ¿no? Y el Señor les decía que tuvieran ánimo porque ellos creían que era un fantasma.
Pero el Señor ahí Jesucristo Pero no les exi- dijo, No existen los fantasmas. no existen los fantasmas. Entonces el Señor Se Jesucristo necesita dijo que tened ánimos porque yo soy, no temáis. Y el Señor ahí dice que nosotros no debemos temer a pesar de los problemas o de las circunstancias o de las adversidades que tenemos, porque debemos es aprender a tener nuestra mirada y nuestra confianza puesta en el Señor Jesucristo. Y aquí nos muestran muchas cosas que el Señor Jesucristo hizo, ¿no? Cuando Él estuvo acá en el mundo, y fue que sanó a muchos enfermos, pero también Él nos daba esas enseñanzas de que nosotros debemos siempre pedir la sabiduría al Señor, que nosotros no hablemos sabiduría humana, que no nos pase lo de los fariseos, que no estemos en malas doctrinas, sino que aprendamos es hablar de la sana doctrina de la palabra de Dios. Por eso es la importancia de leer la palabra de Dios, para que no seamos engañados y confundidos por aquellos falsos profetas, como esto quería pasar cuando el Señor exhortaba a estos fariseos, porque pedían, cuando decían más adelante que pedían señal. Y vemos que hoy en día en el mundo pasa eso, ¿no? Dicen, ay, pues si es cristiano, ¿por qué no está sano? Porque si es cristiano, ¿por qué no tiene casa? Digámoslo, que lo dicen así en esa forma, y ellos necesitan ver señales para creer en un Dios. Pero el Señor Jesucristo aquí les dijo que nosotros no debemos demandar de señal, porque eso dice el Señor Jesucristo, que es una generación mala y adúltera, que solo quieren ver señales con sus ojos, cuando la señal ya se hizo hecha, que fue por mediante el Señor Jesucristo, que la palabra se cumplió cuando el profeta Isaías hablaba de la venida del Señor Jesucristo, y aún así los profetas sabían, es porque ellos tenían su palabra ahí en Isaías, que iba a venir el príncipe de paz, que era el Señor Jesucristo. Pero hay de los que ellos solo demandan señal física, cuando nosotros debemos es creer en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, que Él vino y murió por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día. Que ahí fue lo que el Señor Jesucristo también les habló a ellos acerca de cómo iba a ser, describiendo su muerte, ¿no? Y algo muy hermoso que también aquí el Señor nos habla es que tengamos cuidado, ¿no?, con lo que hablamos, con lo que decimos, porque con ello podemos contaminar al hombre, porque a veces el corazón se llena de muchas cosas, el corazón se llena de odio, el corazón se llena de rencor, y a causa de eso salen palabras que no deben salir, salen palabras de maldición, salen palabras de las cuales uno después se arrepiente de lo que uno dice. Y eso es lo que aquí el Señor nos está hablando, de que nosotros debemos tener cuidado, debemos tener entendimiento de las cosas, pero que el corazón debemos cuidarlo mucho, porque de él mana la vida eterna, ¿cierto? Entonces, que nuestro corazón no esté en esas cosas que dicen acá, que no estén los malos pensamientos, que no estén los homicidios, los adulterios, la fornicación, porque el Señor Jesucristo también, y nuestro Dios Todopoderoso, mandó en sus mandamientos, ¿cierto?, que debemos serle fiel a nuestro esposo o esposa. No va a haber adulterios, no va a haber fornicaciones, que siempre hagamos todo como el Señor nos lo demanda en su palabra, que todo siempre lo hagamos en el matrimonio, amén. Y lo más hermoso es que aquí el Señor Jesucristo, en el capítulo 17, cuando dice el Señor Jesucristo que dice entonces toma tu cruz, en el capítulo 16, verso 24, dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Y es que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ya debemos negarnos a nuestra carne, debemos negarnos a las cosas del mundo. No es porque yo creo en Jesús y yo sigo haciendo las cosas del mundo, no. Aquí el Señor Jesucristo nos enseña es que nosotros, al seguirlo, debemos negar a esta carne y hacer la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Porque de qué provecho nosotros tenemos darle como gusto al mundo, a los placeres del mundo. Ahí mismo el Señor Jesucristo dijo que eso no tendría ninguna recompensa, no aprovecharía nada. En cambio, ¿cómo no cuidar nuestro cuerpo, alma, mente, corazón? Para que cuando partamos de este mundo, nos vayamos allí al reino de los cielos a gozarnos en la presencia de Dios. Amén. No sé si mi esposito quieres añadir algo, corregirme en algo, porque a veces no también se equivoca.
No, pues simplemente, digamos, como para complementar un poquito lo que dijo mi esposa en cuanto al capítulo 16, a los primeros 4 versículos donde dice la demanda de una señal, pues ahí vemos que a Jesús le demandaban una señal, ¿cierto? Entonces le decían que querían ver algo, pues para que él demostrara que era Dios. Pero pues yo veo que en todos los capítulos que hemos leído, Jesús hizo milagros en todos los capítulos, ¿sí? En todos los capítulos sanó paralíticos, el de la mano seca, caminó sobre las aguas, o sea, cualquier cantidad de cosas. Entonces eso también nos lleva a pensar, digamos, en estos tiempos. En estos tiempos hay muchos que dicen, yo creo en Dios y yo creería en Dios si Dios me hiciera un milagro. O yo creería en Dios si lo viera, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, digamos, esta generación perversa demanda una señal, ellos quieren ver algo, pero el Señor Jesús, tanto como le respondió a ellos en ese tiempo, les está respondiendo a todas estas personas en estos momentos, y es que la señal que se les dio es la señal de Jonás, ¿cierto? ¿Y cuál es la señal de Jonás? Pues que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de aquel pez, así también el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, estará 3 días o estuvo 3 días, ¿cierto? En lo profundo de la tierra, ¿cierto? Esa es la señal, el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio va a ser la única señal que Dios les dará. Dios no se les va a aparecer en una pared, no se les va a aparecer en el fondo de un pocillo de chocolate, en un tinto, en nada de eso, ¿sí? Dios, para que ellos lo conozcan, lo van a conocer solamente por medio del Evangelio. Esa es la única señal, ¿cierto? Entonces que recordemos eso, que digamos, nosotros como cristianos debemos saber que de pronto no achantarnos si otras personas nos piden, demuéstrame que su Dios existe, o demuéstrame que su Dios es real, no, sino que pues nosotros, la única señal que le debemos dar a ellos es el testimonio del Evangelio, decirle, vea, acá nosotros creemos en el Señor Jesucristo que vivió, que estuvo 3 días sepultado, que resucitó, ¿cierto? Y que ahora está a la diestra de Dios Padre. Entonces, esa es una cosa. Y lo otro es que, digamos, muchos de ellos dicen, bueno, yo creo si veo esto o aquello. Pero pues la palabra dice que nosotros somos salvos por fe y por gracia, ¿cierto? Pero la fe, ¿qué es la fe? La convicción. De lo que no se ve. Esa ahora se me pasó. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? ¿Y por dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros, la señal que le podemos dar a ellos de parte de Dios es hablarles de la palabra de Dios, hablarles del Evangelio, y esa es la señal que les será dada a esta generación, y si viene alguna posterior a esta, pues a esa generación será la misma señal para todos, la fe del oír de la palabra del Evangelio de Dios. Amén. Amén. No sé si, no sé si querías añadir algo en el versículo 18 y 19 del capítulo 16. 18 y 19. Cuando dice que Pedro es la roca. No, porque digamos, pues ahí ya tocaría entrar como a explicar, otro tema más largo, ¿cierto? No, queda pendiente. De pronto no es digamos, el momento indicado para uno ponerse a ver que, digamos, acá, en ese versículo, ¿qué es lo que pasa? Pues muchos, digamos, sobre todo la Iglesia Católica dice, Pedro fue el primer papa, porque acá en el versículo 18, ¿no? Jesús le dice, Pedro, tú eres tú eres como la roca sobre la cual edificaré la iglesia, pero pues eso tiene, eso toca mirarle el contexto real y el verdadero significado de ese versículo, ¿sí? Pero pues digamos en eso no es tocaría entrar a estudiarlo. Bueno, me alegra, amada iglesia, que hubiera estado ahí conectado, pronto haciendo algo así también como un foro, como
bueno, algo diferente aquí en este día de lectura. Y bueno, ahí mi amada iglesia, donde está, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a dejar que Nathan ore en esta noche un poquito y yo le acompaño en el complemento. Bueno, Nathan, vamos a orar. A ver, cierra los ojos, sí. Hola. Gracias por estos alimentos. Gracias por esta nueva comida. Gracias que los de la sabiduría, entendimiento. Que los ames mucho, Jesús. Y los protejas muchísimo. Amén, amén. Dios y Padre, gracias Señor por habernos permitido tener este tiempo en la lectura de tu palabra. Gracias porque pudimos compartir con nuestra familia, Señor. Fue un momento muy hermoso donde nos enseñaste una vez más a tener fe en ti, Señor, de que tú eres el que nos animas, tú eres el que nos levanta, porque tú estás con nosotros. Y que nosotros, Señor, mantengamos con esa confianza puesta en ti, que no desmayemos, que no nos desanimemos, no nos frustremos, Señor, porque tú eres el que vas delante de nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Salvador, Jesucristo. Gracias por ese gran regalo que tú nos diste, amado Dios, al haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, aunque no lo merecíamos, Señor. No merecía el Señor Jesucristo que fuera a morir por nosotros, Señor. Pero esa fue tu voluntad y ese es el amor que tú nos has demostrado, Señor. Amado Dios, en esta noche te pedimos que ahora que vamos a descansar, Señor, con nuestra familia, seas tú cuidando de nuestros sueños, de nuestro dormir, de nuestro despertar y seguir confiados en tu palabra, que sigamos meditando en ella, Señor. Que mañana al despertar lo primero que hagamos es hablar contigo, adorarte y seguir leyendo tu palabra, si sea otro pasaje donde tú nos sigas hablando, nos sigas revelando, Señor, y nos sigas mostrando tu divina y perfecta voluntad, Dios. Bendigo a mis hermanos, a todos los que se conectaron en esta noche, que sigan con ese corazón dispuesto para escuchar tu voz, tu dirección, que sigan allí esforzados y valientes, Señor, escudriñando tu hermosa palabra, mi amado Rey. Padre, nos despedimos en esta noche. Te pido que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada hogar que está en este momento conectado, sobre las iglesias, Señor. Fortalécelos, que seas tú sanándoles, Señor, amado Dios. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Chao, iglesia, nos vemos mañana muy puntuales al día número 7 para que continuemos con Mateo 17, 18 y 19. Bueno, un abrazo y bendiciones para todos y que pasen una feliz noche. Y no le olviden compartir ahorita que lo subamos por YouTube. No se olviden compartirlo también a sus amistades y familiares. Chao, Dios les bendiga.